Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda Miguel Ángel Gómez, politólogo, magíster en asuntos públicos. Y llegamos a la cápsula número 7 de Sin Miedo a la Política. En este día vamos a estar abordando política comparada. ¿Qué es la política comparada? ¿Para qué sirve? ¿En qué consiste? Y básicamente lo que haremos en esta cápsula es delimitar el estudio de la política comparada. Por su nombre se entiende que la política comparada lo que busca es comparar la política. Por eso un debate inicial era si la política era una ciencia o existían varias ciencias políticas. Finalmente sale la política comparada y dice sí, existen ciencias políticas, es decir, existen distintas formas de hacer política. Y es eso lo que estamos desarrollando en estas cápsulas de Sin Miedo a la Política, de la cápsula 1 hasta la cápsula número 12. Para que podamos entender básicamente esta diferenciación y comparación, me gustaría, ya que estamos hablando en español, en castellano, entender esto. Tenemos politólogos, colegas y ciudadanía en general que están siguiendo estas cápsulas que básicamente son de Hispanoamérica. Pero Hispanoamérica Hispanoamérica es una clasificación. También podríamos hablar de América Latina. También podríamos hablar de América Central y América del Sur. Se podría hablar de países del Caribe, hispanos parlantes. También podríamos hablar del cono sur de las Américas, que sería ya acá en la zona en la que está Paraguay, mi país, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil. Estas delimitaciones o estas clasificaciones responden a segmentaciones que se hacen para hacer comparaciones. Pero también tenemos que entender que las comparaciones, cuando se habla de política comparada, no se habla necesariamente de regiones, de continentes y de países. También se puede hablar de formas de gobierno, se puede hablar de tipos de Estado, se puede hablar de tipos de políticas públicas y dentro de las políticas públicas, el segmento de las políticas públicas a las que van dirigidos estos segmentos, ya sea políticas públicas con énfasis sanitario, otra vez se podría dividir en segmentos etarios, juveniles, adultos mayores, niños, adolescentes. También podríamos hablar de una política comparada geográfica, una política comparada demográfica, del volumen. Se puede hacer una comparación de un país pequeño como Paraguay y Argentina, que tiene una demografía pequeña, de entre 3 a 4 millones de habitantes y 7 a 8 millones de habitantes entre Uruguay y Paraguay, con países como Brasil, que supera los 300 millones de habitantes, y Argentina, que supera los 70 millones de habitantes. Se podría hacer siempre y cuando estemos hablando de porcentaje. Eso no significa que en el momento de la implementación de las políticas públicas se esté abordando con la misma complejidad. También podríamos hablar en América, en Hispanoamérica, en América Latina en particular, de los lenguajes. Es distinto el castellano que se habla en México al castellano que se habla en Argentina. Ya en el proceso histórico ya hay ciertas modificaciones del lenguaje, pero también existe en el caso de Paraguay. Paraguay es un país bilingüe, tenemos el idioma guaraní como idioma oficial y también tenemos el idioma castellano como lengua oficial. En el caso de Bolivia pasa lo mismo. En el caso de México, no sé si son idiomas oficiales, no tengo mucha profundización en esa área en particular, pero también tengo entendido que en Brasil se habla el idioma guaraní, pero no es el mismo guaraní que se habla acá en Paraguay. Inclusive si hablamos acá en Paraguay, el guaraní sufre ciertas, digamos, no mutaciones, modificaciones con relación a la pronunciación, a la acentuación y al significado de la palabra. Por eso la política comparada sirve como una herramienta, o como una herramienta más de las ciencias políticas, para ver cómo evolucionan las sociedades, cómo evolucionan los estados, cómo evolucionan los sistemas de gobierno, cómo evoluciona no solamente en términos económicos, dentro de lo que son los sistemas económicos también que se implementan, sino también ver cómo la política va evolucionando dentro de esta complejidad que acabo de exponer. Demografía, geografía, diversidad de lenguas, segmentos etarios y podríamos citar muchas cosas más. Pero vayamos concretamente. La política comparada hace esto y van a haber muchos estudios y mucha gente no puede comprender. De repente, cuando hacen algunos estudios,
hay materias que se llaman, por ejemplo, estudios políticos, estudios latinoamericanos, estudios de Europa Oriental, estudios de Europa Occidental, estudios de América del Norte, estudios de Estados Unidos, estudios del Estado, de distintos estados, y se hacen comparaciones con relación a eso. Y ahí podríamos hablar. ¿Qué responde la política comparada? La política comparada trata de cómo se responde o cómo responde una sociedad en particular con relación a otra sociedad a la implementación de la misma política pública. Es decir, qué efectos o fenómenos aparecen a partir de la implementación de ciertos sistemas. Y podríamos hablar inclusive del fenómeno que más se estudia, que tiene su propia teoría, que es la teoría democrática, cómo la democracia evoluciona y se desarrolla en países de América del Sur, América Latina en general, y el comportamiento de la ciudadanía con relación a los resultados que la democracia ha generado en sus países. Ciertamente, las bases de la democracia son las libertades civiles, derechos de los ciudadanos, la libre expresión, y la política comparada busca ver esos índices, busca establecer índices e indicadores que permitan ver qué país está más fortalecido en la democracia y en qué países falta fortalecer, y cómo fortalecer y en qué sector específico fortalecer. Cada año vemos estudios de política comparada con relación a las implementaciones de políticas sociales, políticas económicas, principalmente enfocadas en 3 ejes: seguridad, educación y salud. Estos 3 ejes siempre están latentes. Y algunos ejes transversales con relación a ver cómo la participación ciudadana tiene un impacto con relación a la disminución, ya sea de la pobreza, del analfabetismo y del porcentaje poblacional de los países que tienen acceso a una salud o a vacunas básicas, que hoy por hoy están siendo muy criticadas. El tema de las vacunas, no vamos a criticar jamás el tema de la vacuna. Nosotros consideramos que debería ser libre y gratuito para todo el mundo, y yo sé que le podría molestar eso a los antivacunas, pero las vacunas han demostrado, justamente gracias a estudios de política comparada, países o sectores que han recibido vacunas con países y regiones, sectores que no han recibido vacunas, como la mortalidad, la natalidad y la calidad de vida mejora sustancialmente. La longevidad, por ejemplo, se podría hablar como la longevidad, el acceso a vacunas a temprana edad, el impacto que produce en la población en términos de longevidad. Países que reciben vacunas, mayor volumen de vacunas al momento de nacer y los primeros días de vida, tienen mayor proyección de vida, de longevidad, de una vida más extensa, superando inclusive los 70-80 años estimados. Mientras que hay países que no reciben el volumen similar de vacunas y la proyección, la longevidad se ve disminuida. Lo mismo con la natalidad, la mortalidad, etc. Esto es lo que hace la política comparada. Y vamos a poner un ejemplo concreto. Han salido estudios con relación a qué tanto impacto existe entre la aceptación de la imagen de un presidente con relación a su gestión de gobierno y la adhesión de la ciudadanía con relación a la democracia. Y en América Latina en particular, los estudios son un poco alarmantes. La población se encuentra bastante decepcionada con relación a la democracia por los resultados de los gobernantes o los que detentan el cargo del ejecutivo. Pero también es muy interesante ver en estos estudios que el nivel educativo o el nivel de políticas públicas que estos gobiernos buscan instalar, la complejidad del sistema democrático, e instalar la participación y la representación o la comprensión del sistema, y son muy bajos. Es decir, que la gente hoy por hoy tiende a creer que existe una clase política, alguien distinto al ciudadano, que nace político y que hace usufructo de ciertas atribuciones o de ciertas instituciones del sistema democrático. Y esto es una falacia, como ya hemos visto en las primeras 6 cápsulas. Es una falacia. Sabemos que los políticos son ciudadanos igual que
igual que vos, igual que yo, que algunos se forman, otros no, algunos tienen éxitos, otros no, para ocupar, algunos pujan para algunos cargos, otros llegan por medio de cargos de confianza dentro de lo que son las estructuras de los distintos estados. Y es eso lo que realmente mide la política comparada. Y podemos ver estudios voy a ir pasando, estudios de cuáles son los presidentes con mayor aceptación. Y es alarmante que salga una persona que tiene una orientación autoritaria, totalitarista. En el caso del presidente Nayib Bukele, está saliendo este año en un estudio que estoy compartiendo ahora, que están viendo, está saliendo como uno de los presidentes con mayor aceptación. Y presidentes que han demostrado tener más apertura democrática, más disponibilidad de diálogo con los sectores productivos, políticos, democráticos, empresariales, de distintos partidos políticos, están muy por debajo. Esto no podría dar a entender que hay un retroceso de la imagen política de los actores políticos con relación a lo que se entiende que es la función del presidente. Y estamos hablando de principios básicos como la separación de estados, estamos hablando como principios básicos que garantizan, en el fondo, lo que garantiza son las libertades de opinar libremente, las libertades de circular libremente como un ciudadano con derechos, de hacer negocios, de estudiar libremente, de ejercer la profesión que a uno mejor le parezca libremente. Detrás de todo esto se ve cómo se desinstala por falta de comprensión. Y acá la política comparada es de vital importancia para entender que se necesita más comunicar y hacer en algunos procesos, como en el caso de América, del Cono Sur, de América del Sur y América Latina, América Central, instalar las fortalezas y los privilegios de la democracia para que estas figuras, estos modelos no estén. Podríamos hablar ahí que hay también gran mérito de lo que es la evolución del marketing político, el neuromarketing político, la neurocomunicación, la instalación de metamensajes hacia sectores que actúan como herramientas hacia sectores más totalitarios. Lo que siempre se busca desinstalar, lo que siempre se busca combatir cuando estamos hablando de defender la democracia. La polarización, como venimos hablando, la polarización entre buenos y malos en la democracia solo trae conflictos, y la democracia de por sí lo que necesita es el diálogo. Es por eso que la política comparada no se debe instrumentalizar para decir este está haciendo políticas públicas más eficientes o no. Últimamente en los estudios que estamos viendo, mucho impacto negativo con relación a la visión de la democracia por falta de comunicación política. Y la comunicación política debe ser profundizada y evaluada desde focos críticos. Y acá recomiendo una vez más el libro Crítica Democrática de la Democracia de Guillermo O'Donnell y Disonancias. Disonancias se llama el libro. Guillermo O'Donnell, un autor que dedicó su vida profesional para defender lo que él considera uno de los sistemas que garantiza mayores libertades y seguridades para la ciudadanía. Y habla sobre conceptos como agencia, Estado, agentes, que son de vital importancia para comprender que la democracia es necesariamente el espacio mediante el cual se puede crecer. Básicamente esto es la política comparada. La política comparada busca los indicadores y visibilizar cuáles son los problemas. El problema principal que podemos ver actualmente es la instrumentalización de la comunicación y el marketing político para fortalecer figuras políticas que polarizan y que buscan el monopolio de los espacios de las estructuras estatales. No estamos a favor de esto y sabemos que a la hora de ver los resultados de la política comparada también demuestra que este tipo de comportamientos llevan a debacle. En el caso de Cuba, un país atrasado por hace
en el año 50, el caso de Venezuela, que de ser un país modelo en América del Sur, y el Caribe, hoy por hoy prácticamente está expulsando, sus ciudadanos están saliendo corriendo de ese país por hambre. Y el caso de Argentina, que repito, para mí Alberto Fernández en Argentina es un demócrata, pero el entorno político busca aún polarizar y falta mayor consenso. Eso es todo por esta cápsula en particular. Yo soy Miguel Ángel Gómez Fretes, magíster en Asuntos Públicos y Gobernabilidad. En la próxima cápsula vamos a estar hablando sobre gerencia política. ¿Qué es la gerencia política? ¿Cómo nos ayuda? ¿De qué sirve para el político? ¿Cómo lo analiza el politólogo, el analista político? Espero que sea de su interés. Nos vemos el siguiente miércoles. Esto es Sin Miedo a la Política. Que tengan un hermoso inicio, final de jornada en el momento que lo estén viendo esto. Eso es todo. Muchas gracias. Denle like, suscríbanse. Chao, chao.